Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información, la cual siempre agradecimos la participación a través del hilo telefónico. Gracias por estar una noche más siendo fiel a este programa. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo estamos? Pues estamos bien, aunque hemos pasado una semanita de calor bastante apretada. Sigue habiendo calor, pero sí es verdad que por la noche ha aflojado un poquito. Y era bueno que aflojara porque la ola de calor era bastante apretada y en algunos momentos se llegó a más de 40 grados, que eso es ya bastante. Eso es temperatura. Y tenemos que cuidar. Bueno, si quiere empezamos con alguna información que tengo por aquí sobre el tema de que dice el malestar en el mundo del derecho por el decretazo de Sánchez a un mes de las elecciones. El mundo jurídico se encontró con una sorpresa publicada en el BOE. El gobierno ha aprobado de una modificación legal en un real decreto de ley omnibus que modificaba los despidos, prórroga las ayudas por el volcán de La Palma o cambios a los permisos de los trabajadores en un mismo documento, al menos de un mes de elecciones. Distintas fuentes del mundo de la justicia consultada hablan de chapuza o de barbarie por la forma en la que el Ejecutivo ha vuelto a saltarse los recortes legales y contrapesos para conceder el derecho sin repasar todos los cambios con los órganos consultivos en el Estado. Es decir, que a última hora se monta un decreto, se publica y cojan todo el mundo un poco fuera de juego. Decir, como siempre ha estado siendo esta persona, de que va por libre, hace lo que crea, sin consultar y sin nada. Y luego no se acuerda. Ese es el tema que tiene este señor. Dice: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reprende a España por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Da la razón a 6 jueces de la Asociación Francisco Victoria que denunciaron la inacción de la Cámara y concluye que el Constitucional rechazó sus quejas sin una justificación básica. Pues ese es el problema, que Europa tiene que corregir al Consejo General del Poder Judicial, porque hay 6 vocales de que puso una queja y parece ser que el Constitucional, pues, ni caso. Y claro, cuando se le manda esto a Europa ve lo que hacen y dice: oiga, pero ustedes se han pasado. Sí. Se han pasado. Y ya está. Y ahora, pues, eso que se hizo está fuera de norma, a ver si ahora se puede corregir o no se puede corregir, porque ha pasado su tiempo. Desgraciadamente funciona la justicia de esa manera y por eso lo va a veces muchos temas que deben ser, pues, ejemplares. Así está la justicia. Una funcionaria indemnizada con 46.500 euros por el estrés en un juzgado, a cuenta de la pelea entre el magistrado y la letrada justicia. Imagínense cómo estamos. Es decir, una funcionaria que trabaja en un juzgado en Cataluña, la pelea que tiene el juez y el secretario judicial, es decir, el letrado judicial, entre esa pelea que ellos tienen, esta señora que está en el medio ha llegado a tener un estrés tan grande que al final hay que pagarle una cantidad por el estrés. Es decir, hay cosas que no entendemos como este país. Es decir, no hay un protocolo que tiene las empresas, las administraciones y todo para solucionar este problema. Sí, se llama se llama prevención y riesgos laborales. Pero no se activa el protocolo cuando existe. No hay protocolo. Bueno, sí hay protocolo. Coño, pues si no lo tiene un juzgado. Sí lo hay, pero no. Si no lo tiene un juzgado, ¿cómo es posible que sancione a empresas por no tener a pequeñas empresas que tienen 2 o 3 trabajadores que tienen que tenerlo obligado? Eso es lo que no puedo entender. Y ahora se le tiene que pagar 46.000 porque al final pedía 90 y tanto, pero bueno, se le tiene que pagar eso. Por lo tanto, veo yo que la administración es la que peor está funcionando. Totalmente. Y no podemos tener una referencia con la administración porque hace las cosas al revés. Es decir, Europa le llama al Consejo General, le llama la atención, el otro lo que dije hoy, digo mañana, diferente, y así lo va.
Pues ese es el problema. Pero no es el primer caso, eso fue en Cataluña. Aquí en Telde hubo una denuncia de una trabajadora de playa al concejal. De los ayuntamientos sí, hay muchas. Y ha sido condenado. Sí. Ni aquí no ha pasado nada. No, por eso digo que al final, ¿me entiende? Existe un protocolo en el cual tiene que activarse en ese momento que alguien presente una denuncia. Pues si no se hace, el responsable tiene que pagar las consecuencias. Hombre, si no, mañana pasa lo mismo. Estoy seguro. Y ese es el problema. Cuando una empresa no activa el protocolo que tiene, obviamente le van a sancionar bastante. ¿Y por qué a una administración no? Al responsable. Pues claro, pues como es dinero de todos los ciudadanos, lo va a pagar la administración. Y el que comete el error dice, a mí me da lo mismo. Pero después no hay ninguna responsabilidad. Por eso, porque no tienen responsabilidad. Ni por los funcionarios, ni tampoco por los políticos. Claro, porque a ellos no les va a pasar nada. Y como no les va a pasar nada, da lo mismo, porque si paga la administración, que es el dinero de todos los ciudadanos. Y ellos se equivocan y no tienen ninguna responsabilidad. No es el primer caso ni económica, ni sanción, el ni nada. ayuntamiento, por ejemplo, de Telde, y que con ese dinero público había que indemnizarlo a los trabajadores y las trabajadoras. Si dijera, mire, le tiene que indemnizar la administración la mitad y el responsable por no aplicar el protocolo. Pero no, vamos a ver, cuando hay una denuncia que ha pasado, por ejemplo, en esta ciudad de Telde hubo un caso de una trabajadora que por parte de una decisión del político de turno la desplazó de su puesto de trabajo, y hay un aviso, digo, yo como trabajador, oiga, usted me está vulnerando mis derechos como trabajador, ya usted lo tiene en conocimiento y usted sigue, y ahí hay un paso que debería decir, condenamos al que tiene la información a pagar, no la administración. ¿Quién es el que tiene? Recursos humanos. El responsable de recursos humanos que no puso el protocolo en marcha. Y ese tiene que ser sancionado. Si el político de turno le dice al de recursos humanos, el político de turno le dice al jefe de servicio, aquí se hace lo que yo mando, pues démelo por escrito. Asúmalo por escrito. Asuma ahora usted por eso la demanda. Se lo tiene que dar por escrito para que él, cuando pase esto, lo pague el político de turno. Asuma con su patrimonio pero su decisión. Como eso no se va a hacer así, igual. Pues al final tenemos lo que... No, yo sé que al final va a terminar indemnizado, porque no es el primer caso, pero como lo va a pagar el ayuntamiento, mientras tanto, en esta legislatura la tengo apartada y da igual. Así es las decisiones. Claro, si lo pagamos todo. Yo, sinceramente, como no cambia un poco las cosas, pues al final no vamos a conseguir mejorar mucho. ¿Por qué? Porque si los funcionarios o los políticos no se rigen por las normas que tenemos... al final no vale de nada de tener tantas normas si al final las normas se las saltan. Y mientras no asuma con su patrimonio, por eso, esas decisiones, yo no digo por el desconocimiento. Oye, yo lo desconocía, tomé una decisión, lo desconocía, me han informado que estoy equivocado, rectifico. Pero si a mí me informa y me dice, mire, estás equivocado y eso no lo puedes hacer así, y yo digo, aquí el que manda soy yo porque soy el rey del mambo, asuma ahora usted también. Deme usted por escrito lo que usted quiere que yo haga, que el jefe de servicios que tiene que comunicarle al trabajador lo que tiene que comunicarlo, se lo da al jefe de servicios, lo tiene allí por escrito, se lo comunica al trabajador y la responsabilidad cae del político, punto. Y el político cuando llega una sentencia dice, la tiene que asumir usted. Asúmalo usted. Más nunca volverá a hacer eso. Claro. Ahora, como eso no funciona así, desgraciadamente somos unos ilusos pidiendo eso. La Fiscalía advierte prevaricación de altos cargos en el gobierno de Canarias en el caso mediador. El Ministerio Público concluye en un informe remitido a la juez que en su comportamiento hay una intervención que reviste indicio de delito. Eso lo que pasaba, pero además dice, las dos hijas del empresario valenciano José Santiago Suárez Tebas, propietario de una empresa de drones, declaró este jueves jueves pasado se refiere, en el marco del caso del mediador, que también negociaron con el director del Servicio Canario de Salud, el señor Corrado Domínguez, la publicidad de cerrar un acuerdo para el transporte aéreo entre islas de prueba con PCR, es decir, comprar los drones.
por lo tanto que hubo contacto y ya lo declaró la empresa que precisamente estuvo en contacto. Y con el tema de, que es el mismo caso, el caso mediador, un empresario desesperado, mensaje a la consejería de cuatro prostitutas para elegir. Canarias 7 reconstruye como prescribió un expediente sancionador. Dice, gánate el sueldo, coño, le dice. Gánate el sueldo, coño. Y eso es lo que se sabe de estas escuchas que están apareciendo. Pues alguien está pidiendo que el caso mediador se declare nulo. Pues claro. Y puede darse el caso que se declare nulo porque la maraña jurídica, en cuanto falle algo, se le puede. Hoy fue detenido, o mejor dicho, esta mañana fue detenido este hombre del caso mediador en Santa Lucía, en un hotel, puesto a disposición del juzgado de San Bartolomé para decirle que tenía una cita que va para comunicarle de que se va a celebrar el juicio. Imagínense cómo están las cosas, que como no lo localizaba en su dirección habitual, lo estuvieron buscando y lo encuentran en un hotel en vecindario, y entonces lo llevan a juzgado para que le comunique la cita que tiene. En fin, cómo están las cosas. Bueno, también hoy se celebraba el primer día de juicio con el tema de Miguel Ángel Ramírez. Dice, la audiencia de Las Palmas juzga al presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas por fraude de 36 millones. Miguel Ángel Ramírez es acusado de fraude en la Seguridad Social y Hacienda. La Fiscalía de Asuntos Económicos pide que se le condene a 21 años y medio de cárcel y 105 millones. Entre él y el señor Alma, hoy era el primer día de juicio y vamos a ver cómo va a terminar esto, porque también es otro complejo. Terminará bien para el señor Ramírez. Esperemos que la verdad prevalezca siempre y bueno, y si alguien se equivocó, que pague, y si no se equivocó, que sea suelto. Desgraciadamente, pues tenemos que demostrar los hechos, si no, pues no se puede condenar a nadie, ¿no? Dice, apartada una funcionaria por tramitar el expediente vinculado a su marido. Esto pasa en el puerto de La Luz. La Luz cambia a la jefa de dominio público, incompatible en el cargo. Dejó, ¿por qué? Porque beneficiaba con un expediente a su marido, y al final, pues, parece ser que está apartada. Dice, el señor Ibarra aparta a la jefe del dominio público 4 años después de una querella que se archivó. Pero 4 años después. Entonces, la situación es un poco... Los sindicatos barajan una denuncia a los cambios de internos del puerto, porque el señor... Ibarra, el señor Luis Ibarra, pues al final ha querido hacer unos cambios en la cúpula de la dirección y no están de acuerdo los sindicatos. Dice, por eso decía que está en pie de guerra el puerto tras sacar a Ibarra 7 plazas para colocar a los suyos. Eso es lo que dice alguno, ¿no? El presidente de la autoridad portuaria recoloca personal a pocas semanas de su salida. La pareja de Sebastián Franqui es una de las beneficiadas. Imagínense cómo las elecciones se tienen que todo queda en casa, y la pérdida del gobierno de Canarias pues conlleva esto. Ese es el tema. Cuando se cambian los cromos, tienen que cambiarse muchas cosas. Mientras se utilicen las administraciones y los entes públicos para colocar a los colocados y a las colocadas, vamos a tener toda la historia de esta vida siempre ese error. Unos quitan para allá, otros ponen para acá, o te toca a ti, donde los metemos, y ahí está. Con conocimiento o sin conocimiento, sí, da igual. Lo aquí importante es que se coloque. Y si hay que crear una dirección, se crea. Y si no tenemos infraestructura, porque para crear esa dirección no tenemos funcionarios, porque ya sabemos cómo está el funcionariado sobrecargado de trabajo y no da más. A los que trabajan sí, a los que no trabajan pues da igual. Pero claro, los que no trabajan también dirán, oye, si quieres que te firme, no trabajo. ¿Ya pues, tú vienes para con este tema? Pues ese es el problema. Cuando se cambia el sistema, seguramente que funciona. Es que cuando el sistema
está viciado, pasa lo que pasa. Pero es que, vamos a ver, el sistema está viciado porque se ha dejado viciar. Sí. Y entonces, para cambiarlo, ya es muy complejo y delicado. Pero sí tenemos que empezar, porque al final, ¿me entiendes?, están entrando aquella gente a puestos que no tienen idea, que perjudica a la sociedad y que la clase política tienen que ir a la política a hacer una buena gestión. Y si no, se tienen que desaparecer. Y para eso tiene que existir una fórmula en la cual eso se acabe ya, de una vez. Es que estamos viendo unos movimientos en la En la legislatura pasada, según entró el Ayuntamiento de Las Palmas, el alcalde lo primero que hizo es subirse el sueldo. Sí. Ahora resulta que hay ayuntamientos que también hacen lo mismo. Sí. Mire, ¿esto qué es? Un chiringuito que tiene, que se presenta a unas elecciones una serie de personas y cuando llega a la institución hace lo que le da la gana. No, la subida del IPC, que no llega a fin de mes. Oiga, si no llega a fin de mes, usted no se presente, vaya a buscarse un trabajo que usted gane para llegar a fin de ese mes. Y si no sabe, pues no es un problema de la sociedad, pero no venga a mentir a la sociedad. No, y hay que llegar. Pero después estamos viendo todo esto. Es que si empezamos a desgranar todo, cómo se orquesta todo esto y cómo se está llevando todo esto a cabo, que yo digo, con los temas de los asesores y las asesoras en las administraciones, y uno dice, pero vamos a ver, veo unos movimientos más raros, digo, pero esto, personas que estaban en un partido, en su momento con su desacuerdo de ese partido, se va a otro partido para hacerle daño a ese partido, ahora vuelve a ese partido y ahora vuelve de asesora. Pero ¿a qué se viene a la política? ¿A vivir del dinero público? Sí. Es que lo que me transmite eso, aquí viene... Es que es así, lamentablemente. Es que cuando yo veo estos casos, mire, y pregunto, pero esa persona no estaba así, y no se fue al otro partido para... Con otro fin. Pero usted no ha visto declaraciones de gente que estaba en el gobierno en la legislatura pasada y ahora está en este gobierno nuevo, que han cambiado diferentes partidos, pero hay uno de ellos que sigue y dice cosas que no hizo en 4 años anteriores. El otro día escucho unas declaraciones de un concejal del Ayuntamiento de Telde diciendo que lo que hacía falta es arreglar el ayuntamiento por dentro. Sí. Pero si usted lleva 4 años y no ha hecho nada, entonces ¿para qué me viene a contar usted esa milonga? Sí, no, lleva 8. Pero vamos a ver, es que ese es el problema. Si usted está dentro y no ha hecho nada, y usted viene a contarme que ahora es que arreglar el ayuntamiento, ¿y esto de qué va? ¿De vacilar a los votantes? ¿De reírse de la gente? Nos encontramos... No se puede tomar el pelo así. No se puede tomar el pelo así. Nos encontramos en una administración donde hay un problema interno, no en la administración, sino político, donde hay que colocar a uno aquí y al otro allí, y si no me lo coloca, pues ahora... Y vemos, por ejemplo, en esta ciudad de Telde, lo que está pasando, y que yo no sé lo que está esperando don Juan Antonio Peña y cómo lo está permitiendo, de que hay una persona que ha demostrado, por lo menos ha demostrado en estos 4 años pasados, al frente de un área como es cultura, que ha gestionado, que ahora no tenga dedicación, no tenga área. La normativa creo que dice que un concejal que cobra, porque hay un problema no en ese tiene partido, asignado un área, no podría, y eso son cosas que tienen que mirar que mucho. Una persona que por lo menos ha demostrado, y no es por tirarle flores, la gestión que ha llevado al frente en cultura en estos 4 años, don Juan Francisco Martel. Sí, pero el problema... Y no por tirarle. El problema, ¿me entiende? Que ese señor, ¿me entiende? Ha demostrado eso, vale, y está dentro del gobierno, vale. ¿Por qué no tiene área? Porque hay un problema en esa formación política. Exacto, vale. Ese es el problema. El señor Juan Antonio Peña, bajo mi punto de vista, tenía que haber dado, antes de conformar este gobierno, 24 horas, usted me resuelve este problema interno que ustedes tienen, claro. Se quedó fuera del gobierno. Claro. Se acabó. Claro, pero desgraciadamente es lo que estamos viendo. Vamos a ver
porque ahora tú te quitas a ver de lo aquí, que él va a para que decidir yo o lo ponga que aquí, piensa, para porque que tú vengas de allá, para que el otro venga de acá, ¿y esto qué? pero mire, ¿esto ese qué partido, ¿usted sabe cuántos asesores tiene ese partido? Si usted cuenta a Juan Marté, son 3, pero que Juan Marté, por ejemplo, no está ya en Coalición Canaria, No, Juan. porque es el CCD. Vale, entonces Coalición Canaria tiene 2 concejales. ¿Por qué tiene 5 asesores y un secretario político? Son 6. Es decir, con 2 concejales tiene 6 personas. ¿Usted cree que eso es normal? ¿La sociedad a quién le votó? ¿A esas 2 personas que se presentaron en la lista de ese partido? ¿O le votaron a todos esos asesores que vienen, que no sabemos lo que va a hacer, ni para qué vale, ni lo que pueden hacer? Esto no es por donde. Porque lo único que yo sé es que le van a pagar un sueldo. Sí. Eso es lo único que yo sé. Que nos cuesta dinero. Y que ninguno de los ciudadanos de Telde le han votado. Le han votado, ¿me entiende?, a los que están. Los 2 concejales que están. Señor. Y esos son los que tienen que estar y los que tienen que cobrar. Que usted necesita un asesor, vale, tenga usted un asesor, pero que tenga 5 más un secretario político, porque lo que puede es tener un secretario político, no un asesor. Porque entonces me está diciendo que si usted tiene asesores es porque usted es un batata. Ahora, ¿qué se está esperando? Que se hay que conforme el decirlo así. gobierno, que tome posición, otras administraciones, el gobierno, para ver dónde puedo ubicar. Pero mire, a la política no se viene a cobrar un sueldo y a que me coloque. Ese Señores, es el problema. Vamos a empezar a hacer un poquito nada más, no mucho, ser, y sobre todo cuando hablamos del dinero público, porque a lo mejor es que ese es el problema que tiene. El ayuntamiento de Guía se ha subido el sueldo sin ningún problema. En Tenerife, lo primero que hizo otro ayuntamiento es subirse el sueldo. En Mogán. ¿Me entiende? Entonces, mire, la sociedad le importa un pito. Es decir, yo quiero estar en la administración porque yo voy a decidir lo que se hace y lo que no se hace, y lo hago como me da la gana. Así que si me quiero subir el sueldo me lo subo, y si no, y si quiero meter a mi primo, a mi amigo, a mi vecino, al que sea, a trabajar, lo meto. Sí. Entonces, ¿el sistema funciona? No, el sistema está corrupto. El sistema está corrupto, porque las normas se las saltan. No, porque no hay nadie que le pida. Y como las normas se las salta y nadie le sanciona, se las van a seguir saltando. Aquí hay que restringir, y debería, por ley, las administraciones, lo que pueden decir, van a aprobar una ley. Qué iluso soy yo. Ellos no van a aprobar una ley que vaya en contra de ellos. Hay que restringirlo. No puede estar, es que el dinero público debe invertirse, ese dinero público, en el bienestar de los ciudadanos, en que tenga mejor calidad de vida a través de las acciones que se llevan. No, esto es una empresa que, como aquí no hay ni Dios que lo controle, y si se genera un déficit no hay ningún problema, hay que gastar el dinero, y aquí se gasta el dinero como que no le cuesta nada, y encima nos viene diciendo que hay que subir impuestos, que hay que subir no sé qué, que hay que subir no sé cuánto, pero vamos, ¿de qué estamos hablando en esta sociedad? Por eso si le estamos manteniendo con nuestros Pero usted impuestos. sabe por qué pasa, por eso tenemos en política lo que tenemos. Cualquiera se monta un partido político, entra al gobierno, hace lo que le da la gana y ya está. Y monta un chiringuito. Y no, como no le va a pasar nada, pues dice, mira, aquí he encontrado yo un chollo. ¿Por qué? Porque al final me voy a cobrar un buen sueldo y bueno, voy a estar 4 añitos cobrando un buen sueldo y voy a hacer lo que puedo, si puedo hacer algo. Y si no, pues mire, yo voy a seguir cobrando. Después vemos de dónde viene. Es que habría que hacer un análisis y por lo menos que eso se vea. Ahora saltó lo del señor Feijóo, que estaba cobrando por el Partido Popular y que cobra, y que es legal, pero que no lo había declarado. Pero es que vemos en las administraciones donde por un lado cobro como diputada, cobro mi dieta porque soy alcaldesa, cobro porque soy miembro del Consejo de Administración o presidenta del Consejo de Administración de la empresa pública, cobro por aquí, cobro por allí. Es que al final todo ese dinero lo va sumando y es un pastizal.
Claro, pero ¿por qué? Porque las normas se lo permite y ellos no quieren cambiar las normas para seguir, ¿me entiendes? Para seguir cobrando la vía pública. Es decir, ¿por qué se va al Senado, al concejal, al cabildo, a esto, a otro? A un montón de administraciones quieren estar. Si puede estar en 10 administraciones, es mejor que estar en una. Y cuando alguien me dice, no, es que yo como soy diputada, al ayuntamiento no lo estoy cobrando, no le cuesta un duro. ¿No le cuesta un duro? ¿Y la dieta? Sí, porque las cobra. Sí, pero cobro la dieta. Pero entonces sí le cuesta. Pero usted no es consejero. Ya mintió. Pero usted es alcaldesa, que pasó en la anterior etapa, pero usted es diputada. Pero a nosotros nos cuesta dinero ese sueldo de diputada, por lo cual usted no está ejerciendo. El tiempo que no está ejerciendo en su sitio, lo está ejerciendo en el otro lado. Pues le cuesta a ese sitio, si no está en el ayuntamiento de Telde, le va a costar dinero. Por lo cual, aquí que nadie venga, que parecen María Teresa de Calcuta o Gandhi. Pero por eso le decía, ¿me entiende? Usted recuerda lo del gobierno de Canarias cuando se aumentó 10 diputados más, ¿me entiende? Es decir, 10 parlamentarios más en el gobierno de Canarias, en el cual pues van a cobrar su sueldo, se tuvo que hacer una modificación en el Parlamento, una adaptación, se le tiene que dar móviles, dieta, esto, lo otro. Entonces, pero esos diputados... ¿sirvió para algo esos 10? Sí, no, hemos pagado, saque usted el número, lo que hemos pagado por esos 10, que no ha servido para nada. De entrada ha costado 222.000 euros, que es la asignación que se le da por diputado o diputada a las formaciones políticas. Esos 10 diputados. 222.000 euros. Pero aparte de eso, el sueldo. Usted imagínese lo que cobra el diputado al año, cada uno, más la dieta. Que alguien se pregunta. Más la reforma que se tuvo que hacer. Pero mire, es que eso... ¿Esto qué carajo es? Que encima que... montando chiringuitos en las administraciones para vivir los que llegan. Tener una diputada al partido. Pero toda esta red que tienen formado, orquestada, entre todos, entre todos, porque esto entre todos. Aquí nadie se llama al escándalo y todos están calladitos. No, estamos viendo cada vez más, el sistema está más descontrolado. Recuerdo que había el otro día una noticia de una casa de migrantes que se pagaba no sé cuánto dinero mensual, que dice, pero ¿cómo vas a pagar tanto dinero por una casa? Ah, claro, pero como la paga el Estado y el dueño es un amigo, entonces pues se le pone un precio desorbitado. Sí. Entonces, todas estas cosas están pasando en muchas administraciones y por eso ellos se permiten la libertad de meter asesores. Dicen, pues meto al que sea, al que pasa por la calle, digo, vente para acá, tú eres asesor y te doy un sueldo. Y después vemos algo esencial como es la sanidad, que es la salud de todas las personas y está en la lista de espera porque no hay recursos. Claro, es que ese es el tema, el sistema cada vez está peor. Y si la sociedad cuando ocurre cosas no se planta delante de la administración, no se va a solucionar. Es que no hay recursos. No, la sociedad es el que tiene que plantarse la administración cuando hay cosas que no funcionan. Porque los que damos hoy en día, la mayoría de las personas están con un seguro privado porque la sanidad no los atiende. Cuando te llegue la prueba, ya tú no se sabe si está aquí o no está. Y eso es lamentable. Que quieren que todo el mundo esté dentro de la sanidad pública, pero la sanidad pública no le responde a todos aquellos que pagamos, ¿sabes? Porque la pagamos entre todos. Pues mucha gente que tiene poder, lo que hace se va a la privada. Claro. Me obliga a estar en la pública, pero yo para garantizar mi salud me tengo que hacer uno privado. Si puedo, y el que no puede se tiene que fastidiar. Desgraciadamente es lo que está consiguiendo el Estado con eso. Pero es que no hay recursos. Claro, no hay recursos porque se lo están gastando. Hombre. Porque están enchufando a los que enchufan, a los que no trabajan, a los que no saben trabajar, y a los que no saben controlar. Porque si controlara, pues seguramente donde tiene que haber una persona para controlar una cosa, a lo mejor hay 10. ¿Y esto qué es? ¿Para qué quiere toda esa persona? Hay personas que están en la administración sentada, pues viendo pues, otro tipo de cosas que no es su trabajo. Y al final no pasa nada. Pero hay gente en cola, Hay gente en cola. Claro. Pero el que está allí está sentado con otros temas que no es su trabajo.
Y todo está sucediendo, desgraciadamente. Dice, el costo de la luz cae un 1,5% tras reajustar las estadísticas por un error. Retracción en el tráfico acumulado en el 2023 tras detectarse un fallo en la mercancía movida por un operador privado que provocó un exceso de 317.000 toneladas. Imagínense cómo están las cosas, hasta por un error provocado. Tragedia en la costa próximas a Canarias con casi 40 emigrantes muertos. Los emigrantes siguen. Sí. Aquí no se ha acabado. No. Y las mafias siguen operando. Trabucó a 150 kilómetros del sur en Canarias, pero el equipo de rescate de España y Marruecos tardaron más de 12 horas. No pasa nada. Las mafias siguen operando. Esto no se va a solucionar. ¿Y por qué no llegaron? ¿Quién es el culpable? No, Marruecos no, España. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo quería comentarle algo también sobre el tema del medio ambiente porque creo que es algo importante y creo que se ha hablado mucho estos días pasados sobre el tema. Dice, la calidad del aire empeoró en España por el repunte del tráfico y el cambio climático. Dice, según este estudio, la concentración media de las partículas PM10 se incrementó en Canarias en 2022 un 59% en relación a las del periodo 2012-2019, debido a la mayor frecuencia de los episodios de intrusión del polvo africano, en especial durante el primer trimestre del año, suponiendo los máximos niveles de la última década. Es decir, que se ha aumentado bastante el tema del cambio climático en el aire y la contaminación está en el aire también y tenemos que cambiar fórmulas porque si no esto es un desastre. Por otro lado, un maremoto tóxico de plástico amenaza los derechos humanos según expertos de la ONU. Cada año se genera 400 millones de toneladas de residuos de plástico en todo el planeta. El 85% de los plásticos de un solo uso termina en vertederos o contaminando el medio ambiente. Expertos de la ONU exigen a los estados y a las empresas que asuman su responsabilidad y garanticen el derecho humano a un medio ambiente sano y libre de sustancias tóxicas. Lo dice expertos de la materia. Investigado 8 personas por el tráfico ilegal de más de 5.700 toneladas de residuos de plástico. La Guardia Civil ha realizado más de 140 inspecciones por toda España a empresas gestoras de residuos de plástico en el marco de una operación en colaboración con la Europol. Otra información, un informe de Credit Suisse estima que la generación de residuos plásticos se duplicarán para el año 2060. Imagínense si se duplica, imagínense la cantidad de plástico que vamos a tener. El Centro para la Sostenibilidad del Banco Suizo calculó que desde 1960 el uso del plástico ha aumentado casi 5.000% y afirma que el crecimiento económico mundial ha dependido en gran medida de esta materia. Por lo tanto, se calcula que para el año 2060 va a ser el doble. Y esto ya vemos mares de plástico. Vemos que en muchos sitios aparece el plástico. El plástico puede tardar más de 1000 años en descomponerse. Según un estudio publicado, también dice el 9% del plástico producido se ha reciclado, solamente el 9%. Cada año, como consecuencia de la mala gestión de los residuos, unos 8 millones de toneladas acaba en los océanos. Eso para que se haga una idea la gente de la cantidad de plástico. Según la ONU, cada minuto se compra en el mundo 1 millón de botellas de plástico, cada minuto. Cada año se utiliza, según la ONU, 500.000 de bolsas de plástico. También hablamos de 500.000 de bolsas de plástico. El Pacto Verde Europeo recoge que se tendrá que reciclar en el 2030 el 55% de los residuos de embalaje de plástico. Eso no se va a cumplir. En Canarias hemos visto que siempre se le pone y tampoco se cumple. Dice, las empresas reducen el plástico de sus productos, pero bueno, aquellas que se ven obligadas o que la obligan.
El Mítico publica un estudio sobre el fraude de la responsabilidad ampliada del productor de envases domésticos. Aquí habla del tema de las empresas, de los sistemas integrales que tienen la responsabilidad compartida de recoger el plástico, en el cual también parece ser que hay algún tipo de fraude. Dice, el objeto de este trabajo, desarrollo por la consultora NT, fue obtener información acerca de las actuales y potenciales formas de fraude de los productores de envases. La consultora NT ha finalizado un estudio sobre el fraude material de responsabilidad empleada del productor de los envases domésticos puestos en el mercado español, encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica, reto monográfico. Es decir, que ahí los sistemas integrales tienen la responsabilidad de recoger todo el plástico que se pone en el mercado, pero no se recoge todo el que supuestamente se pone en el mercado. Entonces hay un beneficio en que tiene esos sistemas que tienen la responsabilidad compartida de la recogida del plástico. Dice, la contaminación mata en un año los mismos que la COVID-19 desde el 2020. Imagínense lo que hace la contaminación. Los microplásticos están presentes hasta en el agua del chorro en Canarias. Sí. Esto es un estudio de Canarias en el cual se ha probado que aparece en el chorro del agua ya el microplástico. Por otro lado, multa en 1.800 euros, 2 vecinas abandonan muebles de madera en la calle. Es decir, las personas cuando sacan los inmuebles que quieren tirar no lo pueden depositar ahí en la calle, está prohibido. En este caso, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido multada 2 vecinas por sacar eso y ponerlo en la calle. También agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado al titular de un taller de reparaciones de vehículos que operaba de forma totalmente clandestina en la parte trasera de un edificio del barrio de San Cristóbal. Pues este también ha sido porque no tiene donde los residuos se botaban. Por otro lado, detenido 4 personas por asaltar en un punto limpio. Estos eran personas que entraban dentro del punto limpio, se llevaba materia que le servía para vender de cobre y luego pues la policía, que tenía un dispositivo montado, lo que hizo es controlar el tema. Y luego, por ejemplo, en el caso de Mogán y San Bartolomé de Tirajana y Agaete son los municipios que lideran la recogida selectiva. También hay alguna noticia positiva de que en algunos municipios se intenta de mejorar. Y luego con el tema del residuo, pues lo que me parece bastante, no sé, a mí me parece un poco, para mí es una sorpresa, de que la tasa que se le cobran los complejos medioambientales, tanto de Salto del Negro como en Juan Grande, antes, por ejemplo, una tonelada que valía a lo mejor 16 euros la tonelada del residuo, ahora lo que se le ha puesto es una tasa nueva, es decir, tiene una tasa más un impuesto. Sobre el impuesto, el gobierno de Canarias le ha aplicado otro impuesto, que es el IGI. Yo me he quedado alucinando, ¿sabes? Porque entre la tasa que era para la gestión del vertedero, más el impuesto, si antes eran 16 de tasa, ahora le han puesto 15 de otro impuesto, más el IGI del gobierno de Canarias, que se multiplica por 2. Por lo tanto, la recaudación habla más, casi 8 millones en el primer trimestre. Dice, la tasa de residuos generó un ingreso de casi 8 millones en el primer trimestre. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Quién se lo lleva? ¿Cómo es posible que usted cobre un IGI sobre un impuesto? No lo entiendo. Aquí se hace altimaña que al final el ciudadano que no entiende el tema dice, bueno, pues hay que pagar. Y se paga. Pero ese dinero, ¿qué se hace? ¿Y por qué se saltan normas que yo entiendo de que no se puede cobrar un impuesto sobre otro impuesto? En el caso del impuesto que pone sobre la tasa que tiene el Cabildo, se le pone otro impuesto. Se le ha hecho la consulta al gobierno de Hacienda del gobierno de Canarias y le ha dicho que sí, que le aplique el 7%. Digo, pues no sé. Aquí lo que vemos es que si antes pagaba 10, ahora paga 20. Y por eso es el problema de la inflación que tenemos, porque las casas familias no pueden soportar los gastos que están apareciendo de repente porque alguien se inventó un tema que no entiendo por qué no es un 10%, un 15%, no, 100%.
Y eso lo vemos hasta en muchos sitios con muchos artículos, que dice, pero ¿cómo es posible? El alquiler, ¿por qué el alquiler se paga tanto ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va a vivir una familia si gana 1.000 euros o 1.200 euros, va a pagar un alquiler de 600? Sí. No puede, pero si además tengo que pagar el agua el doble, si tengo que pagar la luz el doble, si tengo que pagar la basura el doble, pues ¿cómo quiere que llegue a final de mes? Aquí no está el problema a lo mejor del sueldo, aquí está el problema de lo que están cobrando las administraciones por los servicios que prestan. No podemos soportar eso, y este es el problema, la inflación. Y yo creo que es un tema de que los políticos tienen que saber gestionar lo que tiene en sus manos, porque si al final vemos que llegan a la política, todo el mundo se enchufa, todo el mundo tiene un sueldo, y resulta que la inflación sigue subiendo, claro, y se sube el sueldo, pero mire cómo está asfixiando usted a las personas. Tiene que pagar un alquiler, pero el alquiler no son de 300, son de 600. Pero mire que el sueldo que me suba a 50 euros, ¿me entiende? Con eso no soluciono nada, porque el alquiler se me ha subido el 50%, pero vamos a la luz y pasa 3/4 lo mismo. Porque la luz dice que bajó, pero que lo que ha bajado todavía no ha llegado a lo que estaba hace 2 años, antes de la pandemia. La luz puede bajar lo que usted quiera, pero no va a repercutir. Pero no le ha bajado lo que antes teníamos. Teléfono 3/4, que es un tema también que todo el mundo... el agua, lo mismo. ¿En qué quedamos? ¿Se está haciendo política para la sociedad o se está haciendo política para los que van a la política? ¿Usted sabe que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina? Claro. ¿Ha escuchado usted algún líder o líder de las formaciones políticas que se presenta qué va a hacer o cómo va a ayudar a esas familias que se les sigue encareciendo las hipotecas a través de la subida del Euribor? Por eso mismo. ¿Ha habido alguna medida? No. Se le está subiendo ya hasta un 300 y un 400. ¿Usted recuerda cuando se reunió Calviño con los bancos porque aquel jubilado recogió no sé cuántas fichas para la buena práctica? Eso se ha olvidado. Sí, claro, la buena práctica de las entidades bancarias con el usuario, olvídase. No, las buenas prácticas. Olvídase. Madre mía. Yo he tenido que ver un tema, y dése cuenta que antes teníamos la Caja Canaria, la Caja Insular de Ahorro, perdón, que la compró Bankia, que al final lo compró Caixa. Usted ahora se fija que Caixa no tiene los datos que tenía la Caja Insular de Ahorro, que Caixa no tiene los datos de Bankia. El ciudadano no le dio permiso para que le pasara los datos a esa que se llama Caixa. Y usted ahora va allí y le dice, mire, que tengo este problema para que me busque este papel, porque resulta que me están pidiendo esto. Ah, pero no existe. Existe, sí existe. Lo que pasa no existe, han desaparecido. ¿Y cómo que han desaparecido? Porque hicimos las cosas mal, porque no hicimos las cosas bien. Y como no las hicimos bien, pues por eso ahora a ver cómo se soluciona el problema. Pero fíjese usted por dónde. Esas personas que empezaron en entidades como la Caja de Ahorro, que era la Caja Canaria, o Bancaja, que al final, o Caja Madrid, que tenía unas condiciones con esos bancos, han pasado a ser Bankia. Las condiciones que tenía con esos bancos ya no valen, ahora las impongo yo, me llamo Bankia y ahora me llamo Caixa. Alguien ha protegido y ha dicho, no, mire, estos señores cuando abrieron una cuenta fue con estas condiciones y usted se la tiene que respetar. Pues no, aquí lo que prevalece y lo que vale es los del rey del mambo. Claro. ¿Y quién son los reyes del mambo? Las entidades bancarias. Claro. Alguien defiende. Pero usted imagínese que usted pidió un crédito cuando era la Caja Insular o cuando era Bankia. Y usted lo tiene que terminar a pagar este año o el próximo. Y que usted le dice, mire, me tiene que dar la cancelación de ese préstamo. Mire, no se la puedo dar porque yo no tengo datos del préstamo, eso. Sí, no, aquí todo... Y si no tiene datos y no le puede dar la cancelación, ¿cómo levanta usted la cancelación de ese préstamo que usted pidió? Dígame, ¿cómo se hace? Oiga, es para matarlo. Es para matarlo. ¿En manos de quién está? Por eso mismo. Y el gobierno en Belén con los pastores, porque esto es un tema que el Estado tiene que controlar. Estamos sometidos a entidades bancarias, que vacilan y se ríe de la gente como le dan la gana. Totalmente.
Eso es lo que está sucediendo. Con el beneplácito del gobierno. Para eso tenemos el Banco de España, que es el que tiene que vigilar que se haga. Pero no hace eso. No, que va. Aquí no estamos. hacen eso. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.